Dios los bendiga, santos. Ahora sí están todos los santos. Los no tan santos llegan más tarde, ¿verdad? Dios me los bendiga, hermanos. Qué gozo, qué alegría de estar aquí con ustedes. Amados, hubo un pequeño problemita esta mañana. Mi hermano Humberto no se sintió bien de salud. Entonces estuvo llamando y no pudimos conectarlo con sus sustitutos. Tiene varias personas que le ayudan al hermano. Entonces, hermanos, ya le dije, porque estaban hablando con mi esposa, le digo, no te preocupes, yo me encargo. Entonces le va a tocar a doble látigo hoy, hermano. No se crea, hermano, yo los amo mucho, nunca los voy a maltratar yo a ustedes, son mis ovejitas. Pero hay que hablar la palabra del Señor, amén. Entonces voy a exponerle los 20 la palabra en esta mañana, amén, amados. Sí, ¿están bien o lo cancelamos mejor? Ay, bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermano, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Señor y Padre, gracias. Pedimos por nuestro hermano Humberto, Señor, que tú le ayudes, le fortalezcas, le alientes, oh Dios, que su cuerpo, Señor, sea restaurado completamente y bendecido. Entendemos, Dios, que hay una flu, resfriado que se mueve mucho entre el pueblo, entre la gente, Señor, pero tú nos cuidas y tú nos guardas. Y hoy vamos de todas maneras, Señor, a oír tu palabra, a meditar en ella, que tu Espíritu Santo nos hable y nos toque. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y ahí sentaditos, abra su Biblia en San Juan capítulo 8, versículo 31. Permítame recordarle, y es bueno que a veces sucedan estas cositas porque me permito de esta manera recordarles a ustedes la importancia de esta enseñanza. Amados, mire, regularmente se acostumbraba por costumbre en nuestras iglesias, más en las asambleas de Dios, que se tenía los domingos en la mañana lo que se conocía como una escuela dominical. Venían toda la gente y la gente se dividían en grupos, se les daba una enseñanza, instrucción y luego ya después se juntaban todos, y estoy hablando de niños y jóvenes y todos en un culto regular. Los tiempos han cambiado, amados. Yo llegué a la conclusión de que hay cosas que había que no tanto cambiarlas, pero ajustarlas. Y una de ellas precisamente era esa, la escuela dominical. Entonces lo que se hizo, hermanos, o lo que yo comencé a hacer, y a razón de ello era porque la gente ya no llegaba a la enseñanza, llegaba al culto, al servicio, pero no llegaba a la enseñanza, a la instrucción. Entonces, en cierta ocasión yo estaba en una iglesia, me tocaba predicar esa mañana y obviamente llegamos al servicio con el pastor y entramos a lo que conocíamos como la escuela dominical. Había un maestro que iba a dar la enseñanza y en el lugar había unas 350, 400 sillas más o menos, una iglesia medianita, grande, y estábamos ahí sentados, el mero enfrente, 4 personas, el pastor, su esposa, yo y mi esposa y el maestro enseñando. Al terminar la enseñanza comenzaba el culto inmediatamente, el servicio, y al empezar el servicio me di cuenta que ya estaba llena el templo. Entonces yo me hice la pregunta, ¿por qué este pueblo no llegó a la enseñanza? Si la enseñanza es tan importante, es la columna vertebral espiritual del pueblo. Entonces me di cuenta de que teníamos que hacer cambios. Entonces yo hice ese cambio, hermanos. Por eso es que introducimos lo que se conoce hoy como los 20 en la palabra. O sea, 20 minutos de enseñanza profunda, muy teológica, para discipular al pueblo.
y luego inmediatamente después empezamos el servicio. Entonces, la escuela dominical para los niños y jóvenes no comienza hasta que no comienza lo que es el servicio de nosotros. Entonces, ya hay una estructura diferente. Esa es la razón. Y aún así, hermano, mire, hay un muy buen grupo, pero comparado con el que va a llegar ahorita a las 10, es muy pequeño. ¿Me están comprendiendo, santos? Porque todavía la gente batalla para eso, batalla para entrar en lo que es la enseñanza, que es muy importante. Entonces, esa es la razón por qué tenemos este tipo de servicio, este tipo de actividad, hermano, un poco diferente a como estamos acostumbrados ya por esa costumbre de liturgia en nuestras iglesias. Amén, amados. Quería explicarles para que me entendieran. Entonces, los 20 de la palabra se quedan ya estables, son siempre, hermanos. Cada vez que usted venga el domingo en la mañana al servicio, véngase media hora antes para que reciba una tremenda enseñanza de la palabra del Señor, porque la idea es discipularlo a usted, hermano. Ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos, no creyentes. Creyentes tenemos un montón, discípulos tenemos pocos. Amén. Y de eso vamos a estar hablando hoy, hermanos, porque, hermanos, ¿qué es un verdadero discípulo? Y yo creo, hermanos, o le voy a dar por lo menos 7 características esenciales para ser un verdadero discípulo. Ahora bien, Juan 8:31, ¿ya lo abrieron, hermanos? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ahora pongámosle atención a esta porción, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús le pone la palabra verdaderamente discípulos? Esto quiere decir que ya había personas, ya se interpretaba, ya se miraba gente que se atribuía el título o que se miraba como discípulo, pero no eran discípulos. Seguidores de Cristo sí, tal vez, pero no discípulos de Cristo. Esto es importante verlo. Mucha gente seguía al Señor. Ahora, en una ocasión el Señor Jesús les dio una exhortación pero fuerte, hermanos, porque andaba un grupo grande buscando al Señor Jesús. Ahora, cuando lo encuentran: Señor, ¿dónde estabas? El Señor Jesús les dice: ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. Entonces les dice: buscad el alimento espiritual y no el pan para comer. Más o menos las palabras que el Señor Jesús utilizó, amados de Dios, porque había mucha gente que le seguía por beneficio propio. Por lo tanto, había que identificar quiénes eran los verdaderos discípulos. Y el Señor Jesús les dice a los que habían creído en él: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y otra vez, la gran comisión. La gran comisión es: id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Mi trabajo, el trabajo de los líderes, el trabajo de los maestros, el trabajo de los que enseñan, de los que exhortan, de los que participan, es, hermanos, hacer de cada creyente un discípulo, un servidor para la gloria del Señor. 7 características esenciales. Número 1, el verdadero discípulo cumple el primer y más grande mandamiento, hermanos. Usted lo conoce, usted lo sabe. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primer y el más grande mandamiento.
Un verdadero discípulo adopta este primer mandamiento como prioridad: amar a Dios sobre todas las cosas, hermanos. Primero es Dios, hermanos. No es, hermanos, la segunda opción de mi vida. No es, hermanos, si me queda tiempo, si puedo, si deseo, si me levanté con las ganas, si hoy siento ir o no ir. No, 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 no. Dios es prioridad. Primeramente mi Señor. Amén, amados. Amar a Dios y a las personas es la primer característica de un verdadero discípulo, hermanos. La segunda característica que yo puedo ver, hermanos, es que estos discípulos, aquellas personas nacidas de nuevo en el Señor, viven una vida comprometida con Cristo y con su causa. Vea que el primer punto y el segundo están plenamente eslabonados, van juntos. Si decimos que amamos a Dios, es que estamos comprometidos con Él, hermanos. Un compromiso verdadero, un compromiso, hermanos, bien plantado en nuestro corazón, inconmovible, hermanos, inconmovible nuestro sentir por el Señor. No importa qué suceda, no importa si las cosas son favorables o hay tiempos adversos en nuestra vida, nuestro compromiso con el Señor no cambia. No cambia, hermanos, no cambia. Permanecemos en Él, le servimos a Él. Y no solamente estamos comprometidos con Cristo, pero vivimos una vida comprometida con la causa de Cristo. ¿Cuál es la causa de Cristo? La gran comisión. ¿A qué vino el Señor Jesús? A salvar lo que se había perdido, hermanos. A sacar de las tinieblas a su luz admirable a todas las personas, amados de Dios. Esa es la causa principal. Entonces, no solamente nos comprometemos con la persona de Cristo, pero también con su obra redentora, con su trabajo, con su causa. Número 1, amamos a Dios y a las personas. Número 2, estamos comprometidos con Cristo y con su causa. Número 3, un buen discípulo, o una característica esencial de un buen discípulo, es que el buen discípulo es un buen servidor. Buen servidor. Y yo sé, hermanos, que a muchos no les agrada este punto. Más bien, en la naturaleza humana, la gente batalla para adoptar ese estilo de vida o esa característica que viene del mismo Cristo. Cristo Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Discípulo significa ser igual a su maestro. ¿Cuál es el propósito de ser discipulados? Que el carácter nuestro, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser se asimile cada vez más al carácter y la imagen de Cristo Jesús. Ser como Cristo. Amén, amados. Ahí tenemos que llegar. El apóstol decía: no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que tengo por enfrente, a fin de asirme aquello a lo cual yo fui llamado. Qué tremendas palabras del apóstol, ¿no? Entonces, yo quiero ser servidor. Necesito ser servidor. Deseo ser servidor, porque el buen discípulo es servidor. Y aún había el problema entre los discípulos, muy común, muy popular, ¿no? Los discípulos tremendos, peleándose por
¿Quién iba a ser el grande? ¿Quién iba a ser el jefe? ¿Quién iba a ser el director? ¿Quién iba a ser el presidente? ¿Quién iba a ser el que dirigía? ¿Quién iba a ser el que traía las cosas y la revelación y todo? Y el Señor Jesús les dice: tienen que convertirse en servidores. Servidores. Entonces, un buen discípulo es un buen ¿qué? Servidor. Ponga eso en su corazón y aprenda a servir. Sirva a su hermano, sirva a su iglesia, sirva a su comunidad y sobre todas las cosas, sirva a su Dios en el nombre de Cristo Jesús. Número 4, voy rápido. Un buen discípulo, una característica de un buen discípulo es una persona que es sensible y sometido al Espíritu Santo. Una persona que es gobernada por el Espíritu Santo, hermanos. Es una persona que sabe oír la voz del Espíritu. Es una persona que camina en el Espíritu. ¿Siguen aquí? No me pongan cara de serios. Sensibles, ser auditivos, escuchar la voz de Dios, el susurro de Dios, la dirección de Dios, la enseñanza del Señor. Dios nos habla, hermano, nos habla. Y nosotros tenemos que ser sometidos, hermanos, sometidos al Espíritu Santo, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Quiere decir entonces que ninguna decisión debe de ser tomada a la ligera, sino debe de ser consultada con el Espíritu Santo, hermano. No por unas emociones, no porque me va bien o me conviene, no porque es algo favorable para mí, sino porque es orden de Dios, hermano. Y allí en ese punto, hermanos, tenemos una lucha interna que se nos dificulta a todos nosotros, amados. Porque a veces hacemos las cosas y tomamos decisiones y, hermanos, y tomamos actitudes y formulamos caracteres en nuestra vida y estilos de vida no conforme al Espíritu, sino conforme a nuestros deseos personales. Quiero recordarles algo aquí a todos ustedes, hermanos, que cuando recibiste a Cristo, aceptaste esta enseñanza, este concepto, esta idea de Dios, que el que recibe a Cristo, con Cristo se crucifica, y que las pasiones y los deseos personales ya están crucificados en la cruz, y que tienes que cumplir lo que la palabra de Dios enseña. Ya no vivo yo más, mas ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo para mis deseos, para mis pasiones, para mis visiones y mis sueños. Ahora vivo el sueño de Dios, el deseo de Dios. Por eso es que Pablo, no me quiero detener aquí, pero se la voy a dar de todas maneras. Pablo decía: éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. Oiga, qué tremenda esas palabras. Ahora, algunos incautos, algunos ignorantes, neófitos, no entendiendo la palabra, dicen: ¿para qué quieres ser un esclavo, ser liberado de una esclavitud para meterte a otra? Sí, pero resulta que la esclavitud de Cristo es diferente a la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado es para muerte, la esclavitud de Cristo es para vida, es para beneficio, es para bendición, es para salud, es para bienestar. Entonces, para poder ser audible al Espíritu Santo y sometido al Espíritu Santo, tenemos que dejar de escuchar la carne, los deseos personales, los pensamientos, hermanos, que están conformados a las cosas de este mundo. Amén, amados. Número 5, esta está tremenda.
Una característica esencial de un buen discípulo es que sabe oír la palabra de Dios y practicar la palabra del Señor. Recuerde que su manual de vida es la palabra y que no estamos esperando nuevas revelaciones, sino nosotros creemos rotundamente que las Escrituras tienen la suficiencia para nuestra vida, para forjar nuestro carácter y nuestro discipulado en nosotros, amados, y convertirnos en verdaderos hijos de Dios, servidores del Señor. Por ello es que nosotros no podemos pasar por alto el venir a la casa de Dios. Y la esencia principal del culto, del servicio a Dios, consiste en dos cosas. Primera, alabanza, adoración, y luego escuchar su palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír su palabra, hermano. Y el apóstol Santiago decía, pero no solamente ser oidores de la palabra, sino ser también ¿qué? Hacedores de ella. Entonces, atentos a la palabra del Señor, aprendiendo a consumir lo que el Señor nos pone en el plato espiritual y no a ser selectivos con ello, porque ocasionalmente parecemos niños chiquitos que cuando les sirve su plato quitan el brócoli, quitan la zanahoria, quitan la ensaladita y se comen la hamburguesa. Y la hamburguesa la abren para quitarle la verdura que pueda tener. ¿Verdad que sí? Y hay pueblo que busca las cosas que les engordan y no los que le hacen bien. Y regularmente lo que hace daño, hermanos, es lo que más gusta. ¿No se ha dado cuenta de eso? Que a su paladar le agrada más aquellos alimentos que no le son buenos a su salud, y a su paladar le gustan menos las cosas que le son más saludables a su salud. Así es espiritualmente también. Aprenda a comer en una dieta correcta espiritual. Cuando el Señor le sirva, no ande repartiendo los frijolitos, estos son para el hermano. No ande repartiendo la ensalada, este es para el hermano, la ensalada. Y usted se queda con el postre. ¿Sabe cuál es el postre? Las emociones. Quiero sentir tu presencia, Señor. Que es bonita la presencia del Señor, acompañada de la buena palabra de Dios. ¿Siguen aquí? Oye y practica la palabra del Señor. Número 6. El buen discípulo vive en santidad. Ahora, por favor, no malinterprete, hermanos. Tengan cuidado, porque a veces nosotros traemos el concepto, la ideología de la santidad, hermano, religiosa de donde venimos. Y malinterpretamos y no entendemos. Hermanos, santidad simple y sencillamente es separado. En el Antiguo Testamento se santificaban o se separaban cosas e instrumentos, como el tabernáculo, como el templo, como los instrumentos del sacrificio, etcétera, etcétera, hermanos. Los vasos, las mesas. En el Nuevo Testamento se santifican o se separan personas por el Espíritu Santo. Entonces ahora aquellos decían, el Señor les decía, esto es exclusivo para mí. Ahora ya Él ya no busca tabernáculos, Él ya no busca instrumentos. Ahora Él busca personas como usted y como yo, lavados con la sangre de Cristo. Y dice, son exclusivos míos, me pertenecen a mí. Ustedes están separados para Dios. Dios los apartó para la gloria suya. Por lo tanto, ustedes no pueden convivir con ídolos, ni vivir para las cosas materiales, sino que ustedes viven para el Señor.
y todo lo que está en su entorno, su trabajo, su casa, su economía, se santifica con ustedes. ¿Siguen aquí todavía? El buen discípulo vive en la santidad de Dios, separado del mundo para el Señor. Por eso es que no convive y no se contamina con las cosas ilícitas. Hay cosas que tal vez no les son prohibidas, pero dice la palabra, no convienen. Y no convienen, ¿por qué? Porque opacan tu santidad. Entonces, tengo un mensaje por ahí que ya pronto se los voy a traer, que se llama ¿por qué me llaman religioso? Y hay una razón por qué, hermano. Sí hay una razón, ¿verdad? Me llaman religioso porque dicen que tenemos que vivir separados del mundo. Y es cierto, hermano. Y hay otros que dicen, es que no hay necesidad de ser tan enfáticos. Podemos estar en el mundo porque hay que ganarlos del mundo. Pero resulta que la iglesia se ha llenado de prácticas mundanas y con eso ha contristado al Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo, hermanos? No vamos a entrar ahí. Vivamos en santidad. Y número 7, un discípulo tiene esta característica esencial, hermanos. Participa activamente en el cuerpo de Cristo Jesús. Yo entiendo que la iglesia tiene sus detalles, sus fallas, sus errores, sus incongruencias, sus inconstancias, sus debilidades. Pero hermano, aquí entre no le diga a nadie, esta es una buena iglesia. ¿En serio? Es bien linda. ¿Sabe cuáles son los problemas que hay aquí? Los pleitos. El pleito más grande que tenemos es cuando a un grupo le roban la fecha de otro grupo para hacer alguna actividad. ¿Cuántos me están comprendiendo? Vale la pena, hermanos, ser parte del cuerpo de Cristo. Y ser parte del cuerpo de Cristo es cuando tú sientes lo que tu hermano siente. Cuando amas a tu hermano, cuando convives con ellos, cuando te sientes participante de ese cuerpo. Y cuando el cuerpo, hermanos, siente dolor, tú sientes dolor. Cuando el cuerpo se alegra, tú te alegras en el Señor. Porque al último somos uno en Cristo Jesús. Amén, santos. Les recapitulo las 7 características de un buen discípulo. Ama a Dios y a las personas. Está comprometido con Cristo y su causa. Es un buen servidor. Es sensible y sometido al Espíritu Santo. Oye y practica la palabra del Señor. Vive en santidad. Y es un participante activo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Pónganse de pie entonces. Vamos a darle gracias a Dios para que pasen los músicos y luego ya comenzamos a adorar al Señor. Padre, gracias Dios. Gracias Señor por estos discípulos. Gracias Señor por este pueblo, Dios. Tú vas a levantar más discípulos. Tú, Señor, vas a hacer la obra en cada corazón, en cada vida. Obreros, vas a levantar gente fuerte y poderosa, Señor, ungida en el poder y en la unción de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Bendiga, Señor. Bendiga, Señor. Bendíganos en este día y que la gloria suya, Señor, oh Dios, descienda poderosamente y seamos bendecidos con alabanza, con la adoración, Señor, y también con tu palabra que va a ser expuesta. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. ¿Se gozan en esta mañana, hermanos? Vamos a alabar y adorar al Señor. Hermano Víctor, ¿qué le toca a usted? Sí, gloria al Señor. Adoremos, hermanos.